Un niño de 5 años estaba arrodillado en el suelo de una guardería sofocante, con las manos sangrando por haberlas frotado en agua helada, tratando desesperadamente de enfriar a su hermana pequeña que se estaba muriendo. Tenía miedo de hacer ruido porque le habían lavado el cerebro para que creyera que su propio padre, un policía, le pegaría si lo hacía. Fuera de la puerta cerrada, un hombre escuchaba, sin saber que la mujer que amaba estaba contando los minutos que faltaban para la muerte cerebral de su hija. Nadie sabía la verdad, excepto el pastor alemán, que estaba a su lado y que olía el grito silencioso de un niño en agonía. Lo que este padre encontró cuando giró la llave te romperá el corazón y luego lo recompondrá con el poder de la justicia. Antes de desvelar la verdad, dime desde dónde nos ves hoy. Escribe tu país en los comentarios. Y si crees que Dios envía ángeles guardianes en forma de perros leales y niños valientes, pulsa el botón de suscribirse. Porque esta historia, esta en concreto, te recordará que el mal nunca gana cuando el amor se niega a mirar hacia otro lado. Los neumáticos de la camioneta negra zumbaban suavemente contra el asfalto mientras Zane giraba hacia la familiar calle suburbana. Era una de esas tardes perfectas de Denver que te hacían olvidar la dureza del invierno. El sol brillaba en un cielo azul sin nubes, calentando el aire hasta unos agradables 20 grados de Excel. Una suave brisa bajaba desde las lejanas montañas rocosas, trayendo el aroma de los pinos y la tierra descongelada, y haciendo susurrar las hojas en brote de los robles que bordeaban la acera. Era el tipo de clima que solía anunciar barbacoas y niños jugando con los aspersores. Zane movió los hombros, tratando de aliviar la rigidez acumulada durante las últimas 2 semanas. Era un hombre alto, con una complexión robusta, hombros anchos y manos callosas por años de manejar correas y armas de fuego. Llevaba el pelo oscuro cortado al estilo militar, aunque unos días de barba suavizaban los ángulos marcados de su mandíbula. Tenía 35 años, era sargento de la unidad K9 y acababa de cerrar el capítulo de una agotadora operación antidroga que le había obligado a dormir más en su camioneta que en una cama. Miró por el espejo retrovisor. «Ya estamos en casa, amigo», murmuró con voz ronca por el cansancio, pero cálida por el cariño. En el asiento trasero, Rollo se incorporó. Era un magnífico pastor alemán de 4 años, con un pelaje negro azabache y marrón que brillaba como la caoba pulida. Tenía ojos inteligentes que solían llenarse de una luz juguetona cuando no estaba de servicio. Rollo no era solo un perro. Era el compañero de Zane, su sombra y la única criatura en la tierra en la que Zane confiaba plenamente. Zane sintió que una sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. No le había dicho a Mara que volvería a casa antes de lo previsto. Quería darles una sorpresa. Se imaginó la cara de Mara, quizá fingiendo enfado por no haber llamado, pero con esa sonrisa secreta que solo ella sabía esbozar. Imaginó a Jace, su hijo de 5 años, corriendo hacia la puerta para abalanzarse sobre sus piernas, y a la pequeña Lily, que acababa de empezar a levantarse, agarrándose a los muebles. La idea de abrazar a sus hijos era lo único que le mantenía despierto. La camioneta redujo la velocidad al acercarse a la entrada de la casa colonial de 2 pisos. Parecía sacada de una postal. El césped estaba impecablemente cortado. Las cortinas estaban corridas para proteger del sol de la tarde, y el silencio del barrio transmitía paz. Pero cuando Zane giró el volante para entrar, la atmósfera en la cabina se rompió. No fue con un ladrido. Fue con un cambio en la presión del aire, una tensión eléctrica repentina que irradiaba desde el asiento trasero. Rollo, que hacía un momento jadeaba alegremente, de repente se quedó rígido. Las orejas del perro se giraron hacia adelante, pegándose ligeramente al cráneo. No gimió, no se movió. Bajó la cabeza y su pesado cuerpo se colocó en posición de acecho allí mismo, sobre el asiento de cuero. Una vibración grave y gutural comenzó en lo profundo de su pecho. Un sonido tan silencioso que se sentía más que se oía. Zane pisó el freno antes de que la camioneta entrara por completo en el camino de entrada. Miró hacia atrás. «Rollo», susurró Zane, con sus instintos pasando instantáneamente del modo padre al modo oficial. «¿Qué pasa?» El perro estaba mirando fijamente a la casa. Concretamente,
Estaba mirando una ventana del segundo piso que estaba entreabierta apenas unos centímetros. Las fosas nasales de Rollo se dilataron, aspirando aire profundamente y con rapidez. El pelo de su espalda y su cuello se erizó en una cresta irregular de advertencia. Zane conocía esa mirada, conocía esa postura. La había visto fuera de guaridas destartaladas y durante enfrentamientos con rehenes. No era la reacción ante una ardilla o un repartidor. Era la reacción ante un desencadenante biológico. Rollo estaba oliendo feromonas, concretamente el fuerte olor metálico y ácido del cortisol y la adrenalina. El olor del terror puro y sin adulterar. La sangre se heló en las venas de Zane, congelando el calor del día primaveral. El tranquilo silencio suburbano se volvió de repente pesado, opresivo, como una manta que asfixiaba la casa. Jace, Lily, los ojos de Zane escanearon el exterior de su casa. Parecía normal. No había ventanas rotas ni coches extraños. Pero Rollo nunca mentía. Si Rollo decía que había miedo dentro de esa casa, entonces había miedo dentro de esa casa. Zane tomó una decisión en una fracción de segundo. No entró en el camino de entrada. No quería que el sonido del motor al apagarse alertara a nadie dentro. En cambio, retrocedió lentamente con la camioneta hasta la calle y la condujo 30 metros más allá de la manzana, aparcándola frente al seto de un vecino. Apagó el motor. El silencio en la cabina era ensordecedor. Tranquilo, ordenó Zane en voz baja. Se llevó la mano a la cintura. Estaba fuera de servicio, pero nunca iba a ningún sitio sin su arma reglamentaria, una Glock 19 que parecía una extensión de su propia mano. Comprobó la recámara. Cargada, abrió la puerta trasera de la camioneta. Rollo saltó, no con su habitual energía desbordante, sino con una aterradora gracia silenciosa. Los movimientos del perro eran fluidos, sus músculos se tensaban como resortes de acero. Miró a Zane con sus ojos ámbar oscuros y serios. Esperaba una orden. Zane no habló. Hizo una señal con la mano, un movimiento brusco seguido de un dedo en los labios. Acercarse en silencio. Jurar. Rollo se colocó junto a la pierna izquierda de Zane, moviéndose en perfecta sincronía con su amo. No tomaron la acera. Se movieron por el patio lateral del vecino, utilizando los setos como cobertura, y dieron la vuelta hacia el patio trasero de Zane. La hierba era suave bajo las botas de Zane. El viento cambió soplando desde la casa hacia ellos. Rollo se detuvo en seco, levantando de nuevo el hocico. Un pequeño gemido escapó de su garganta, rápidamente sofocado. El perro temblaba, no por miedo por sí mismo, sino por la intensidad de la señal de angustia que estaba captando. El corazón de Zane latía con fuerza contra sus costillas, un frenético tamborileo que se obligó a ignorar. En ese momento necesitaba hielo en las venas, no fuego. Llegaron a la puerta trasera. Estaba abierta. Zane frunció el ceño. Siempre la cerraba con llave. La empujó para abrirla, haciendo una mueca cuando una bisagra chirrió ligeramente, pero el sonido fue ahogado por el susurro de los robles. Ahora estaban en el patio trasero. El columpio estaba vacío, balanceándose ligeramente con la brisa. Un camión de plástico yacía volcado en la hierba. Parecía una escena de felicidad doméstica interrumpida. Zane se acercó a la puerta trasera. Era una puerta corrediza de vidrio que daba a la cocina. Mara era muy meticulosa con la seguridad. Siempre mantenía la barra de madera en la guía para evitar que la abrieran a la fuerza. Zane miró a través del cristal. La cocina estaba vacía. Había una taza de café a medio beber sobre la encimera. Probó la manilla. Se deslizó suavemente, en silencio. No había ninguna barra de madera. La cerradura estaba desbloqueada. Zane sintió una oleada de náuseas. Mara nunca dejaba esta puerta sin cerrar. Era muy paranoica con la seguridad cuando él no estaba. Que la puerta estuviera abierta significaba que ella había sido increíblemente descuidada, que se había olvidado en un momento de caos o que no había sido ella quien la había abierto. «¡Quédate!», susurró Zane, con voz apenas audible. Cruzó el umbral, con el arma desenfundada, pero pegada al pecho, y echó un vistazo a la habitación. Rollo se deslizó detrás de él como el humo, con sus garras sin hacer ruido sobre el suelo de baldosas. La casa estaba en silencio,
Pero no era el silencio tranquilo de la hora de la siesta. Era un silencio pesado y denso. Era el silencio de una respiración contenida. Zane atravesó la cocina, con la mirada fija en las esquinas. El aire dentro de la casa se sentía diferente al aire exterior. Era viciado, sofocante y caluroso. ¿Por qué hacía tanto calor? El termostato solía estar ajustado a una temperatura agradable de 21 grados, pero el aire aquí se sentía denso y seco. Llegó al pasillo que conducía al salón y a las escaleras. Rollo se adelantó, tomando la iniciativa. El lenguaje corporal del perro volvió a cambiar. Bajó aún más su centro de gravedad y giró las orejas hacia el techo, hacia los dormitorios. Zane miró las escaleras. Estaban alfombradas, lo que ocultaría su aproximación, pero las tablas de madera del rellano de arriba eran famosas por crujir. Tendría que ser perfecto. Miró las fotos familiares que cubrían la pared de la escalera. Una foto de él y Mara en su boda. Una foto del primer cumpleaños de Jace, con la cara cubierta de tarta. Ahora parecían artefactos de una vida diferente. La casa le resultaba extraña, hostil. Rollo puso una pata en el primer escalón. Miró a Zane con los ojos muy abiertos, suplicantes. El perro podía oler algo que Zane no podía. Podía oler la química específica del pánico de un niño. Zane asintió con la cabeza una vez. «Ve». Comenzaron a subir, dos depredadores en su propia casa, buscando el origen del miedo que se filtraba a través del suelo. El sol de Denver entraba por la ventana del vestíbulo, proyectando sombras largas y distorsionadas contra la pared, pero no ofrecía calor. El nudo frío en el estómago de Zane se apretaba con cada paso. Rezó por estar equivocado. Rezó por ser solo un policía paranoico que llevaba demasiado tiempo en el trabajo. Pero cuando llegaron a lo alto del rellano, Rollo se detuvo en seco frente a la puerta de la habitación infantil, y Zane supo con una certeza repugnante que la pesadilla ya no estaba en las calles. Estaba allí mismo. El silencio dentro de la casa no era vacío, era pesado. Un peso físico que presionaba los tímpanos de Zane. Era el tipo de silencio que solía seguir a un grito, aunque aún no había oído ninguno. Mientras Zane se adentraba en el vestíbulo, con las botas suspendidas a pocos centímetros del suelo de madera antes de posarse con una suavidad entrenada, sus ojos recorrieron la sala de estar a su izquierda. Estaba impecable, demasiado impecable. En una casa con un niño de 5 años y un bebé de 8 meses que gateaba, debería haber habido señales de vida. Debería haber habido un ladrillo de Lego perdido capaz de incapacitar a un hombre adulto, una manta tirada, un vaso para bebés dejado sobre un posavasos o al menos el caos de plásticos de colores que caracterizan la paternidad. Pero no había nada. Los cojines del sofá beige estaban perfectamente mullidos. Las revistas de la mesa de centro estaban dispuestas con precisión geométrica. El suelo estaba tan bien aspirado que las líneas de la moqueta seguían siendo visibles, intactas. Parecía una casa modelo. Parecía un museo donde los niños tenían prohibido entrar. Zane sintió un nudo frío en el estómago, distinto de la adrenalina de la entrada táctica. Era el escalofrío de la comprensión. Siempre había admirado la capacidad de Mara para mantener la casa ordenada, atribuyéndoselo a su habilidad organizativa. Ahora lo veía a través del prisma del pánico de Rollo. No parecía organizada, parecía esterilizada, parecía un escenario en el que se habían recolocado los accesorios, borrando a los actores que se suponía que vivían allí. Rollo empujó la pantorrilla de Zane con su húmedo hocico, una indicación silenciosa. «Muévete». El perro pasó por alto completamente la sala de estar, con el cuerpo pegado al suelo, moviéndose con el sigilo de un lobo acechando entre la maleza. Se dirigió directamente a la escalera. Zane lo siguió, desplazando su peso con cuidado. Conocía esa casa. Sabía qué tablas crujían bajo el peso. Se pegó a los bordes del pasillo, colocando los pies cerca de los zócalos, donde el subsuelo estaba más reforzado. La escalera estaba alfombrada con una lujosa lana gris que absorbía el sonido, pero la madera que había debajo era vieja. Un paso en falso, un crujido, y el elemento sorpresa desaparecería. Paso a paso subieron.
Las motas de polvo bailaban en los rayos de sol que atravesaban la alta ventana situada sobre la puerta principal, indiferentes a la tensión que se acumulaba en las escaleras. La respiración de Zane era superficial, controlada. Su mano ya no estaba en su arma, sino cerca de su pecho, lista para golpear o protegerse. Cuando llegaron al rellano, la temperatura del aire cambió. Abajo había 21 grados de extremo, quizás un poco más debido al aire estancado. Aquí arriba, en el estrecho pasillo que daba a los dormitorios, hacía notablemente más calor. El calor no provenía de los conductos de ventilación centrales. Irradiaba de una fuente específica. Rollo no dudó. Ignoró el dormitorio principal. Ignoró el baño de invitados. Se dirigió directamente a la puerta al final del pasillo, la habitación del bebé. La puerta estaba pintada de un suave blanco cremoso, un color que habían elegido juntos cuando Mara estaba embarazada de Lily. Parecía inocente, parecía segura. Pero Rollo se detuvo a 1 metro del umbral. Bajó la cabeza y presionó la nariz contra el hueco entre la alfombra y la parte inferior de la puerta. Un gemido agudo comenzó a formarse en su garganta, pero Zane se agachó y colocó una mano firme sobre el cuello del perro. La presión era una señal de obediencia. Silencio. Lo veo. Zane se acercó a la puerta. Extendió la mano hacia la manija, con un movimiento lento y deliberado. Tenía la intención de girarla silenciosamente, lo suficiente para abrir el pestillo y mirar dentro. La manija no giraba. Estaba cerrada con llave. Zane se quedó paralizado. Un destello de ira genuina brilló en sus ojos, ardiente y agudo. Esto era una violación de la primera regla que había establecido cuando se mudaron. No se cerraban con llave las puertas de las habitaciones de los niños. La seguridad contra incendios era una religión para Zane. En una emergencia, los segundos eran importantes. Una puerta cerrada con llave era una sentencia de muerte en un incendio doméstico. Mara lo sabía. Ella había asintido y estado de acuerdo cuando él instaló las manijas sin cerradura en la antigua habitación de Jace. ¿Por qué había un cerrojo en la puerta de la habitación del bebé? ¿Y por qué estaba cerrado en plena tarde? Se inclinó hacia adelante y pegó la oreja a la madera blanca. Fue entonces cuando lo oyó. Un zumbido bajo y continuo. Era un zumbido mecánico, rítmico y agresivo. Bogwar Zane tardó un segundo en identificar el sonido. Y cuando lo hizo, lo absurdo de la situación le hizo parpadear. Era un calentador eléctrico, el viejo de cerámica que guardaban en el garaje para los inviernos más duros, cuando la calefacción central tenía dificultades para hacer frente a las ventiscas bajo cero. Pero fuera había 20 de exerce. El sol brillaba con fuerza. ¿Por qué había un calentador funcionando a toda potencia dentro de una habitación cerrada con llave? El zumbido del calentador era fuerte, actuando como una máquina de ruido blanco. Eso explicaba por qué nadie había oído la camioneta, la puerta trasera o el chirrido de la verja. Era una barrera sónica, pero no lo cubría todo. A través del zumbido mecánico se oía un sonido humano. No era un llanto, no era una risa, era una voz, baja, sibilante, venenosa. «Deja de lloriquear», espetó la voz. La sangre de Zane se convirtió en agua helada. Era Mara. Pero no era la Mara que lo recibía con besos y le preguntaba cómo le había ido el día. No era la voz de la mujer que publicaba fotos de sus angelitos en Instagram. Esta voz sonaba como vidrio chirriando. Dije, «¡Basta!». La voz de Mara volvió a oírse, amortiguada por la puerta, pero lo suficientemente clara como para distinguir las palabras. «¿Quieres que le meta un trapo en la boca? ¿Es eso lo que quieres?». «Porque lo haré, Jace. La callaré si tú no puedes». Zane apretó el puño contra el marco de la puerta. Los nudillos se le pusieron blancos y se le cortó la respiración. «¿Jace?». Ella estaba hablando con su hijo. «Por favor», respondió una vocecita temblorosa. Era tan débil que Zane casi no la oye. «Tiene fiebre, mamá. Está ardiendo. Está bien». Mara respondió bruscamente y su tono pasó de la irritación a un aterrador cálculo frío. «Solo necesita sudar. Así es como se va la enfermedad. Ahora mantén ese paño en su cabeza y no te atrevas a moverte. No arruines mi plan, mocosa. Ya casi lo hemos conseguido». «¿Plan?».
La palabra flotaba en el aire, pesada y siniestra. Los padres no tenían planes para los niños enfermos. Tenían preocupaciones. Tenían citas con el médico. Tenían pánico. No tenían planes que requirieran puertas cerradas con llave y calefactores en primavera. Rollo estaba vibrando contra la pierna de Zane. La contención del perro se desmoronaba bajo la intensidad de la amenaza. Podía oler las feromonas de angustia que se deslizaban bajo la puerta en oleadas. Zane cerró los ojos durante una fracción de segundo, y la imagen de su esposa se hizo añicos en 1 millón de pedazos irregulares. La casa perfecta, la puerta cerrada con llave, el silencio. No era un hogar, era una jaula, y la mujer que había dentro no era una madre. Era un monstruo que había estado esperando a que él se marchara. Abrió los ojos. El padre se había ido. El marido se había ido. Solo quedaba el sargento. Buscó las llaves en su cinturón. La mano de Zane se movió hacia su cinturón. Sus dedos rozaron la funda de cuero antes de encontrar el pequeño y silencioso llavero enganchado a la presilla de su cinturón. Era un hábito de sus días de patrulla. Las llaves que no tintineaban no anunciaban su presencia. Desenganchó el llavero con un movimiento experto del pulgar, el metal frío contra su palma sudorosa. Seleccionó la pequeña llave de latón que abría las cerraduras de privacidad interiores. Las había instalado él mismo, sin imaginar nunca que sería él quien tendría que abrirlas para llegar hasta sus propios hijos. A su lado, Rollo era una estatua tallada en obsidiana. El cuerpo del perro temblaba por el esfuerzo de contenerse. Tenía las orejas pegadas a la cabeza y una vibración baja y continua emanaba de su pecho, un gruñido atrapado entre los dientes apretados. Rollo quería romperla. Quería atravesar la madera y neutralizar la amenaza que podía oler tan claramente. Zane se arrodilló sobre una rodilla, poniendo su cara a la altura de los perros. Levantó la palma de la mano. «Espera», articuló con los labios. No era una sugerencia. Era la orden absoluta del alfa. Los ojos ámbar de Rollo se posaron en la puerta, luego volvieron a Zane y se hundió sobre sus cuartos traseros. No se movería hasta que Zane le diera la orden. Aunque la casa se quemara a su alrededor, Zane se volvió hacia la puerta. El sonido del calentador del interior era una bendición y una maldición. El zumbido mecánico era fuerte y hacía vibrar ligeramente el marco de la puerta. Enmascararía el clic de los tambores, pero también significaba que la temperatura interior subía cada segundo. Insertó la llave. No la introdujo a la fuerza. La deslizó por la parte inferior de la cerradura, sintiendo cómo se levantaban los pasadores. Aplicó una tensión ligera como una pluma al pomo. Giró la llave. Clic. El sonido fue agudo para los oídos de Zane, pero el zumbido del calentador lo ahogó por completo. La cerradura se abrió. Zane respiró hondo y contuvo el aire en los pulmones para estabilizar su ritmo cardíaco. Giró el pomo lentamente, milímetro a milímetro. El pestillo se retrajo. Empujó la puerta lo justo para crear un pequeño espacio por el que mirar. Un hueco no más ancho que 2 dedos. El aire que escapaba por la rendija golpeó a Zane en la cara como el escape de un motor en marcha. No solo era cálido, sino que era opresivo, denso y olía a plástico sobrecalentado y al inconfundible olor agrio de la enfermedad. Zane pegó el ojo al hueco. La habitación estaba en penumbra. Las pesadas cortinas opacas, que normalmente se reservaban para la hora de la siesta, estaban bien cerradas, bloqueando la alegre luz del sol primaveral. La única luz provenía del resplandor naranja de los radiadores de la esquina y de la intensa luz clínica que se filtraba por la puerta abierta del cuarto de baño adjunto a la habitación infantil. Y entonces lo vio. A Jace. La visión golpeó a Zane con más fuerza que un golpe físico. Su hijo se movía con una urgencia frenética y aterrada que ningún niño de 5 años debería tener. Jace llevaba una camiseta gris manchada que le quedaba grande como una tienda de campaña. Sus clavículas sobresalían marcadamente contra la piel y sus brazos parecían ramitas frágiles. Jace corrió hacia el cuarto de baño. Zane podía oír el chapoteo del agua. Un segundo después, el niño salió, con los pies descalzos golpeando la alfombra. Sostenía con ambas manos una toalla empapada. Corrió hacia la cuna. Zane cambió ligeramente de ángulo para ver dentro de la cuna
y se le paró el corazón. Lily estaba tumbada boca arriba, con las extremidades extendidas en un letargo antinatural debido al agotamiento por calor. No lloraba, no se movía. Su piel tenía un tono rojo intenso, enrojecida por un calor peligroso que se irradiaba incluso desde la distancia. Su pequeño pecho se agitaba con respiraciones superficiales y rápidas. «Por favor, Lily», susurró Yacese con voz quebrada. Se puso de puntillas, se inclinó sobre los barrotes y presionó el paño húmedo contra la frente ardiente de su hermana. «Despierta. Por favor, no te duermas». El agua del paño goteaba, empapando el cuello del saco de dormir de Lily, pero ella no reaccionó. No se inmutó. José se retiró el paño, con las manos temblando tan violentamente que casi lo deja caer. Le tocó la mejilla y luego miró su propia mano, como si se hubiera traicionado a sí mismo. Se secó las lágrimas de la cara con el hombro, dejando una mancha húmeda en la piel, y se dio la vuelta para correr de nuevo al baño. Salpicar, sonar, correr, repetir. Era un bucle de desesperación. Un niño de 5 años luchando contra la física y la biología para mantener viva a su hermana. Zane sintió una lágrima resbalar por su mejilla, caliente y furiosa. Quería derribar la puerta de una patada. Quería cogerlos a los dos en brazos, pero no podía. Todavía no. Necesitaba ver la amenaza. Necesitaba saber dónde estaba ella. Escudriñó las sombras de la habitación. Y allí estaba ella. Mara estaba apoyada contra la pared del fondo, cerca del cambiador, bañada por las sombras entre la luz del baño y el resplandor del calentador. Parecía aburrida. Estaba desplazándose por algo en su teléfono con una mano, con una postura relajada y la cadera ladeada. En la otra mano sostenía un termómetro digital de oído. Levantó la vista del teléfono y sus ojos se posaron en Jace, que salía corriendo del baño con el paño mojado. No se ofreció a ayudar. No revisó al bebé. Simplemente lo observó como un científico que observa a una rata en un laberinto. «Revísala otra vez», ordenó Mara. Su voz era monótona, desprovista de cualquier calidez maternal. Jace se detuvo en seco. Se apresuró a ir a la cuna, pero en lugar del paño tomó el termómetro que Mara había dejado en la mesita auxiliar. Lo manipuló torpemente, con sus pequeños dedos luchando por pulsar el botón antes de colocarlo suavemente en la oreja de Lily. «¡Bip!». Chassé se lo sacó y miró el número. Miró a Mara con los ojos muy abiertos, llenos de terror. «¿Qué dice?», preguntó Mara, mirando su reloj de pulsera. «4», balbuceó Jace. No sabía los decimales. «40». Mara se apartó de la pared y se acercó. Arrebató el dispositivo de la mano de Jace con un movimiento brusco y agresivo. Lo sostuvo a contraluz, a la luz que venía del baño. «40 DHTDX», murmuró. «Esos son 104 DGF». Zane observó su rostro. Esperó a que se desatara el pánico. Esperó a que se diera cuenta de que esto había ido demasiado lejos. Esperó a que la madre con la que creía haberse casado saliera a la superficie. En cambio, Mara sonrió. Era una pequeña y tensa sonrisa de satisfacción. Golpeó el termómetro contra la palma de su mano. «Bien», susurró, pero en el silencio de la habitación sonó como un grito. «Es alta, pero aún no es tan alta como para provocar convulsiones. Todavía no». Volvió a mirar su reloj, golpeando la esfera de cristal con una uña bien cuidada. «10 minutos más», dijo. Más para sí misma que para el chico. Si la mantenemos a 40 DHTDX durante 10 minutos más, las estructuras proteicas del cerebro comenzarán a desnaturalizarse. Retraso cognitivo permanente. Los médicos lo llamarán una trágica lesión inducida por la fiebre. Miró a Jace, que temblaba tanto que le castañeteaban las rodillas. Se abrazaba a sí mismo, mirando alternativamente a Mara y a su hermana moribunda. 10 minutos, Jace», siseó Mara, señalándole con el dedo a la cara. «Manténla lo suficientemente húmeda para que no muera, pero no dejes que se enfríe. Si esa cifra baja de 40 antes de que yo lo diga, ya sabes lo que pasará». Jace asintió frenéticamente, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «No dejaré que se enfríe. Lo prometo.
Solo no le hagas daño. No le estoy haciendo daño, dijo Mara, alisándole el pelo con una calma escalofriante. La naturaleza le está haciendo daño. Solo estamos dejando que la naturaleza siga su curso. Piensa en el pago del seguro, Jace. Piensa en lo mejor que será la vida cuando tengamos el dinero para cuidar de una niña con necesidades especiales. Papá no tendrá que trabajar tanto. ¿No quieres que papá esté en casa? Quiero a papá, sollozó Jace. Un sonido tan desgarrador que casi destrozó la determinación de Zane en ese mismo instante. Quiero que papá vuelva a casa. Papá no va a volver. Mara se burló. Papá está persiguiendo a los malos a 3 estados de distancia. Solo estamos nosotros y vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Se volvió hacia la ventana y miró a través de la rendija de las cortinas, como si estuviera buscando un camión de reparto, completamente indiferente a que estuviera supervisando el lento asesinato de un bebé. Zane había visto suficiente, había oído suficiente. El policía y él catalogaron las pruebas. Peligro para el menor, abuso agravado, intento de asesinato. El padre que había en él solo quería destrozar el mundo. Se apartó del marco de la puerta, con el rostro convertido en una máscara de piedra. Bajó la mirada hacia Rollo. El perro lo miraba, sintiendo el cambio en la energía de Zane. El momento de actuar con sigilo había terminado. El depredador estaba a punto de entrar en la jaula. La mano de Zane se deslizó desde el pomo de la puerta hasta la funda de su cadera, no para sacar el arma, sino para prepararse. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire más fresco del pasillo, preparándose para desatar la tormenta. Zane no derribó la puerta de una patada. Eso era lo que el policía novato que había en él quería hacer, anunciar su presencia con estruendo y violencia. Pero el veterano, el sargento que había sobrevivido a enfrentamientos armados y había perseguido a fugitivos por las montañas, sabía que el caos era el enemigo del control. Empujó la puerta. Esta se abrió hacia adentro con bisagras silenciosas y bien engrasadas, y la abertura se amplió de una rendija a una enorme brecha. Zane cruzó el umbral, con las botas hundiéndose en la mullida moqueta de la habitación infantil. No pisó fuerte. Desplazó su peso del talón a la punta del pie, absorbiendo el sonido, convirtiéndose en una sombra en su propia casa. Rollo estaba justo a su lado, una oscura extensión de la voluntad de Zane. El perro no jadeaba, no dejaba que sus garras hicieran ruido. Se movía con una fluidez depredadora, con la cabeza gacha y los ojos ámbar fijos en la mujer que estaba junto a la ventana. El único sonido en la habitación seguía siendo el agresivo y monótono zumbido del calentador, que agitaba el aire caliente y viciado como un horno de convección. El calor golpeó a Zane al instante. Era una pared física espesa con olor a lana húmeda, aparatos electrónicos sobrecalentados y el olor agrio del sudor intenso. Cubrió su piel, haciendo que su camisa se pegara a su espalda al instante, pero la fría rabia en su pecho lo mantenía temblando. Jace fue el primero en darse cuenta. El niño estaba a medio camino del baño, con sus pequeñas manos agarrando la toalla empapada, cuando sintió el movimiento en la puerta. Se dio la vuelta, con los pies descalzos enredados en el dobladillo extra grande de su camisa sucia. Zane se preparó. Preparó su rostro para suavizarlo, preparó sus brazos para atrapar a su hijo. Esperaba el grito de alivio. Esperaba que Jacese soltara la toalla y corriera hacia él, sollozando. «Papá, papá, papá, has venido». Pero Jace no corrió hacia él. Cuando los ojos del niño se fijaron en la silueta de Zane enmarcada en la puerta, sus pupilas se dilataron hasta convertirse en negros agujeros de terror. El color se desvaneció de su rostro tan rápido que parecía que la sangre se hubiera evaporado. No veía a un padre, no veía a un héroe. Veía al hombre del saco. Jace soltó un grito ahogado y agudo y dejó caer la toalla. Esta cayó con un ruido húmedo en el suelo. Entonces, moviéndose con la velocidad desesperada y espasmódica de un animal acorralado, Jace retrocedió a toda prisa. No se retiró a la esquina. No se escondió debajo de la cama. Se tiró delante de la cuna. Se quedó de pie, con los brazos extendidos entre Zane y Lily,
sus delgados brazos estirados todo lo que podían, temblando violentamente. Le temblaba la barbilla y las lágrimas le caían por las pestañas, pero no apartó la mirada. Miró fijamente a Zane con el pecho agitado. No, chilló Jace con voz débil y quebradiza. Lo estaba haciendo, la estaba calmando. Lo prometo, no le dispares. Por favor, papá, no le dispares. Las palabras golpearon a Zane como un disparo de escopeta en el pecho. No le dispares. El mundo se inclinó sobre su eje. La mano de Zane, que había estado flotando cerca de su cinturón, cayó a su lado como si estuviera paralizada. Miró a su hijo, su dulce y gentil niño, y vio un horror absoluto y sin adulterar dirigido hacia él. Jace no estaba protegiendo a Lily de Mara, estaba protegiendo a Lily de Zane. En esa fracción de segundo, la profundidad de la manipulación se reveló. No era solo negligencia, no era solo abuso, era guerra psicológica. Mara no solo les había hecho daño, había utilizado la imagen de Zane como arma contra ellos. Había convertido al padre en verdugo en la mente de sus hijos. Zane sintió que una parte de su alma se marchitaba y moría, sustituida al instante por una fría y dura determinación que incluso a él le asustaba. Mara, todavía de cara a la ventana, aún no había visto a Zane. Solo había oído el jadeo de Jace en el húmedo golpe de la tela. «Recógelo, Jace», espetó, sin molestarse en darse la vuelta. Su voz sonaba aburrida, irritada. «Te dije que no había descansos. Si paras, la temperatura baja y entonces tenemos que empezar de nuevo. ¿Quieres estar aquí toda la noche?» Jace no se movió. Mantuvo los ojos fijos en Zane, gimiendo suavemente, con su cuerpo actuando como un frágil escudo humano para su hermana inconsciente. Dije, «Recógelo». La paciencia de Mara se agotó. Se apartó de la pared, se dio la vuelta con el ceño fruncido, lista para reprender al chico. «¿Qué te pasa? ¿Estás tonto?» La palabra se le atragantó en la garganta, se quedó paralizada. La transformación fue instantánea. La arrogancia, el aburrimiento, la cruel autoridad. Todo desapareció, sustituido por una conmoción tan profunda que parecía dolorosa. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Sus ojos se abrieron como platos. Zane estaba de pie justo dentro de la puerta, bloqueando la luz del pasillo. Era una torre amenazante de oscuridad, con las sombras extendiéndose desde sus pies hasta tocar los de ella. No llevaba su uniforme, pero nunca había parecido más un oficial de la ley que en ese momento. Su rostro era una máscara de granito, desprovista de cualquier emoción que Mara pudiera manipular. Sin amor, sin confusión, sin dolor, solo juicio. Rolo estaba a su lado, silencioso y terrible. El perro tenía los labios retraídos lo suficiente como para revelar el brillo blanco de sus colmillos. No ladró, solo miró fijamente a Mara, con los músculos tensos, esperando un solo movimiento en falso. El silencio que siguió fue sofocante. El ruido del calentador parecía hacerse más fuerte, gritando en el vacío entre ellos. La mano de Mara, que aún sostenía el termómetro, comenzó a temblar. Primero un pequeño temblor, luego un espasmo violento. Dio un paso atrás tambaleándose y chocó contra la mesa cambiadora. Su rostro pasó de estar sonrojado a pálido como la cera. «Zane», susurró. El nombre salió como una pregunta, como si no pudiera creer que fuera real, como si estuviera viendo un fantasma. «Tú, tú estás en California. Se supone que estás en California». Zane no parpadeó, no gritó, no se apresuró a agarrarla. Simplemente dejó que el peso de su presencia aplastara el aire de la habitación. Dejó que ella viera a Rolo. Dejó que ella viera la pistola en su cadera. Dejó que ella viera al hijo que había torturado protegiendo a la hija que ella intentaba matar. Dio un paso adelante. Mara se estremeció como si él hubiera levantado el puño. Se apartó rápidamente, colocando el calentador entre ellos y agarrando el termómetro como si fuera un talismán. «No es que Jace esté enfermo», balbuceó, con la voz subiendo hasta un tono histérico. Las mentiras le salían automáticamente, un reflejo que no podía controlar. Solo los estaba comprobando. El calentador está roto,
Intentaba apagarlo, pero el mando está atascado. Y Zane levantó la mano. Fue un movimiento pequeño. No le apuntó a la cara. Señaló con un solo dedo firme el dispositivo que ella sostenía con mano temblorosa. 40 DXI, dijo Zane. Su voz era aterradoramente tranquila. Era grave, resonaba en su pecho y atravesaba el zumbido del calentador como una cuchilla. No era la voz de un marido que había pillado a su mujer mintiendo. Era la voz de un verdugo leyendo un veredicto. Mara lo miró fijamente, con el pecho agitado. ¿Qué? Susurró. Tú compruebas la hora, continuó Zane, clavándole la mirada. Tú compruebas la temperatura y haces los cálculos. Dio otro paso. El calor de la habitación era insoportable. El sudor le resbalaba por la sien, pero él no sentía más que hielo. No estabas intentando curarlos, dijo Zane con palabras que caían como piedras. Los estabas cocinando. No, no, cariño, escúchame, gritó Mara, poniendo su cara de víctima, la que solía usar para librarse de las multas por exceso de velocidad. Lo estás malinterpretando. Los quiero. Jace miente. Está confundido. Tiene 40 disqueredex, repitió Zane, interrumpiéndola. Se acercó, elevándose por encima del calentador, ignorando la ráfaga de aire caliente que le golpeaba las piernas. Ese es el umbral para el daño cerebral. Tú misma lo has dicho. Estás contando los minutos. Miró a Jace, que seguía temblando, protegiendo a Lily, mirando a Zane con ese terror desgarrador. Zane se obligó a mirar a Mara, canalizando cada gramo de su dolor en furia. ¿Estás esperando a que el cerebro de mi hijo muera por completo? La pregunta quedó flotando en el aire, brutal e imposible de responder. Mara se apoyó contra la pared. No tenía a dónde ir. La máscara se había deslizado, se había hecho añicos en el suelo y ya no había forma de recomponerla. Miró a Rollo, que avanzaba lentamente, con un gruñido sordo que finalmente brotó de su pecho, un sonido como el desplazamiento de las placas tectónicas. «Zane, por favor», gimió con lágrimas brotando de sus ojos. Esta vez eran lágrimas reales de miedo. «El perro. Retira al perro. El perro es la única razón por la que sigues respirando», dijo Zane en voz baja. «Pero está perdiendo la paciencia. Y yo también». El termómetro digital no se cayó sin más. Se deslizó de los dedos sudorosos y temblorosos de Mara como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10 de repente. Golpeó el suelo alfombrado con un ruido sordo. La tapa de la batería se abrió. La pequeña pantalla de plástico se rompió por la mitad. Ese sonido, insignificante en cualquier otro contexto, fue la señal de salida. En la fracción de segundo que Mara tardó en jadear, Rollo se lanzó. No corrió. Explotó desde su posición de quietud. Era una raya de furia negra y marrón, un misil cinético de músculos y dientes. Atravesó el espacio entre el marco de la puerta y la esquina de la habitación de un solo salto, en el aire, antes de que el cerebro de Mara pudiera siquiera procesar la amenaza. «¡No!», chilló Mara, levantando las manos para protegerse la cara. Se derrumbó. No tenía otra opción. La fuerza bruta de la llegada de Rollo, el viento concusivo de su salto, la empujó hacia atrás. Se derrumbó en la esquina donde se unían las paredes, sus vaqueros de diseño deslizándose contra los zócalos, sus piernas enredándose debajo de ella. Rollo aterrizó con un fuerte golpe sobre sus patas delanteras justo entre sus piernas abiertas. No la atacó. Era demasiado disciplinado para eso. En cambio, cerró las mandíbulas a pocos centímetros de su garganta. Un aterrador chasquido hueco de dientes contra dientes que resonó como un disparo. Lanzó un ladrido tan profundo, tan feroz, que el cristal de la ventana detrás de Mara vibró en su marco. Era un sonido del pasado primigenio. Un sonido que eludía la lógica y golpeaba directamente el cerebro reptiliano. «Quédate agachada». Mara se acurrucó en una bola, sollozando histéricamente, presionando la cara contra las rodillas. Cada vez que se movía, Rollo gruñía. Un trueno sordo y grave en su pecho. Su nariz estaba a pocos centímetros de su oreja. Ahora él era el guardián. Zane no los observaba. Confiaba ciegamente en su compañero. En cuanto Rollo se movió, Zane ya estaba en acción, pero su objetivo era la cuna. Primero llegó al calentador.
Con un tirón salvaje, arrancó el cable de la toma de corriente. El enchufe echó chispas brevemente y el agresivo zumbido mecánico se apagó al instante. El silencio que volvió a invadir la habitación era pesado, sofocante y caluroso. Zane metió la mano en la cuna. Sus manos, normalmente firmes con una pistola, temblaban al tocar a su hija. Lily estaba ardiendo. Se sentía mal, antinaturalmente mal, como tocar el quemador de una estufa. Su piel estaba seca, peligrosamente seca. Eso significaba que su cuerpo había dejado de sudar, había dejado de intentar enfriarse. Estaba flácida, como una muñeca de trapo en un saco de dormir rosa. «Te tengo, pequeña. Papá te tiene», susurró Zane con voz quebrada. La cogió en brazos. Era un peso muerto contra su pecho. Agarró la radio que llevaba en el hombro, su salvavidas al mundo de la cordura fuera de esa habitación infernal. «Central, aquí el sargento Whitmore fuera de servicio solicitando rescate inmediato en mi 1020. No esperó respuesta. «Código 3. Tengo una niña de aproximadamente 8 meses, inconsciente, hipertermia grave, temperatura corporal elevada, posible intoxicación por sal. Envíen todo lo que tengan». «Entendido, sargento. Las unidades están en camino. Tiempo estimado de llegada, 4 minutos». ¿4 minutos? Podrían haber sido 4 años. Zane acostó a Lily en el cambiador. Tenía que desnudarla. Tenía que bajarle la temperatura. Rasgó la cremallera del saco de dormir con los dedos torpes por el nerviosismo. Detrás de él, un pequeño sonido ahogado rompió el caos. «Lo siento». Zane se quedó paralizado. Giró la cabeza. Jace estaba de pie cerca de la puerta del baño, apretándose con tanta fuerza contra el marco de la puerta que parecía que intentaba fundirse con la madera. Se abrazaba a sí mismo, con los nudillos blancos. No miraba al perro, no miraba a Mara. Miraba el cinturón de Zane, la pistola. «Lo siento, papá», Jace sollozaba, con el pecho agitado por los hipos. «Lo intenté. Corrí rápido. Le eché agua, pero no se enfriaba. Por favor, no me dispares». Las palabras fueron un golpe físico, más duro que cualquier puñetazo que Zane hubiera recibido en el ring. Zane miró hacia su cadera, la Glock 19, la herramienta que utilizaba para proteger la ciudad, la herramienta que Mara había convertido en un símbolo de terror para su propio hijo. Sin dudarlo, Zane desenganchó la funda. No solo sacó la pistola, sino que se quitó todo el arnés. Se arrodilló y deslizó el arma por el suelo, lejos de su alcance, debajo de la cómoda. «Jace», dijo Zane con voz temblorosa. Se puso de rodillas, ignorando el dolor en las articulaciones. Abrió los brazos, con las palmas hacia arriba, mostrando que tenía las manos vacías. «Mírame, amigo, mira a papá». Jace se estremeció, apretando los ojos con fuerza, esperando el golpe. «No voy a castigarte», dijo Zane con voz entrecortada, mientras las lágrimas finalmente brotaban, calientes y cegadoras. «No estás en problemas. Eres el niño más valiente del mundo. La salvaste, Jace. La mantuviste con vida». Jace abrió un ojo, lleno de lágrimas y escéptico. «Yo lo hice». «Sí», dijo Zane, avanzando lentamente de rodillas, con cuidado de no asustarlo. «Hiciste exactamente lo que debías hacer. Eres un héroe. Estoy aquí para detenerla», señaló con el pulgar hacia Mara, que se encogía bajo la mirada de Rollo. «Estoy aquí para acabar con las cosas malas». El labio inferior de Jay tembló. El dique se rompió. Con un grito que parecía demasiado grande para su pequeño pecho hambriento, se lanzó hacia adelante. Zane lo atrapó. Enterró la cara en el cuello de su hijo, oliendo el sudor y el miedo rancio, y rodeó con sus grandes brazos los frágiles huesos de la espalda del niño, parecidos a los de un pájaro. Jace se aferró a él con una desesperación que le dolía, clavando sus pequeños dedos en la camisa de Zane. Tenía mucho miedo. Lloró Hasese en el cuello de Zane. «Ella dijo que no volverías si comía. Dijo que nos odiabas». «Mentiras», susurró Zane con fiereza, acariciando el pelo de Jace. «Todo mentiras. Te quiero más que a nada. Nunca volveré a dejarte, te lo prometo». Se apartó ligeramente para examinar a Jace y asegurarse de que no estaba herido.
¿Estás herido? ¿Te ha pegado? Me duelen las manos, susurró Jace mirando hacia abajo. Zane tomó las manos de Jace entre las suyas. Las giró, con las palmas hacia arriba, bajo la luz del baño. Lo que vio hizo que la rabia dentro de él se reavivara, ardiente y cegadora, amenazando con consumirlo por completo. Las manos de Jay estaban destrozadas. La piel de sus palmas y dedos era de un blanco intenso, un blanco muerto. Estaba arrugada, profundamente arrugada como la piel de alguien que hubiera estado en un baño durante horas. Pero mucho peor. El agua había corroído la integridad del tejido. Pero fueron las yemas de los dedos lo que le partió el corazón a Zane. Las yemas de los dedos de Jace estaban en carne viva, con las capas superiores de la piel completamente desgastadas. Estaban brillantes, de un rojo intenso, supurando sangre y un líquido transparente. Zane se dio cuenta de lo que había pasado. Jace no solo había mojado la toalla, había frotado, había escurrido la toalla con todas sus fuerzas una y otra vez, y la tela áspera había actuado como papel de lija contra su piel ablandada por el agua. Había sumergido las manos en agua helada hasta que los nervios gritaban, y luego lo había vuelto a hacerse. Literalmente se había desollado las manos tratando de enfriar a su hermana. Dios mío, suspiró Zane, llevándose las pequeñas manos destrozadas a los labios. Besó las muñecas, con cuidado de no tocar la piel en carne viva. Mi niño, mi dulce y valiente niño. Me quemaba cuando apretaba la toalla, susurró Jace avergonzado. Pero no paré, dijo ella para que no parara. Lo hiciste bien, dijo Zane con voz ronca. Lo hiciste muy bien. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, cada vez más fuertes. La caballería estaba llegando. Zane se levantó y levantó a Jace en su cadera. Era tan ligero, terriblemente ligero. Caminó de vuelta a la mesa cambiadora donde yacía Lily. Cogió una botella de agua de la bolsa de pañales. Mara guardaba agua allí para ella y vertió un poco en un paño limpio, frotando suavemente el cuello y las axilas de Lily. La ayuda está aquí, les dijo Zane, mirando desde el rostro sonrojado de Lily hasta los ojos agotados de Jace. En la esquina, Mara intentó mover la pierna. Rollo gruñó, un sonido húmedo y gutural que hizo vibrar el suelo. Hincó los dientes a pocos centímetros de su nariz. No te muevas, dijo Zane sin siquiera mirarla. Si te mueves, no lo detendré. Las sirenas se interrumpieron bruscamente en el exterior, sustituidas por el ruido sordo de las botas en el camino de entrada y el crepitar de las radios de la policía. La puerta principal se abrió de golpe. «Policía, departamento del sheriff, arriba», gritó Zane, recuperando su voz autoritaria. «Guardería, autorizada para entrar». Mientras los pesados pasos subían por las escaleras, Zane abrazó con fuerza a sus hijos. La pesadilla había terminado, pero las cicatrices, tanto las de las manos de Jace como las de su mente, apenas comenzaban a sangrar. El mundo se convirtió en un borrón de luces estroboscópicas rojas y azules que atravesaban el crepúsculo que se había apoderado de Denver. La transición del calor sofocante de la guardería al aire fresco de la noche en la entrada fue discordante, un choque físico para el sistema. «Apartaos, necesitamos un camino despejado». El oficial Mike Miller, un veterano con 20 años de experiencia, bigote canoso y una cintura que delataba demasiados turnos en un coche patrulla, se hizo cargo de la escena. Miró a Zane y no vio a un sargento, sino a un padre al borde del colapso. Miller no saludó, solo puso su pesada mano sobre el hombro de Zane durante una fracción de segundo. «La tenemos, sargento», dijo Miller con voz sombría. «Váyase con sus hijos. La tenemos». Zane no miró atrás mientras dos agentes sacaban a Mara por la puerta principal. Ella ya no se resistía. Estaba flácida, catatónica, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida, esposada a la espalda. Rollo, ahora atado con una correa que sujetaba un agente de refuerzo de K-9, soltó un último ladrido atronador cuando ella pasó. Un argumento final a la violencia de la última hora. El trayecto en ambulancia fue una sinfonía caótica de pitidos, estática y el susurro de las bolsas médicas de Neyland. Zane se sentó en el asiento, apretujado entre dos camillas.
A su izquierda, los paramédicos trabajaban frenéticamente con Lily, insertándole vías intravenosas en sus pequeñas venas deshidratadas. A su derecha, Jay se sentó erguido en la camilla, negándose a acostarse, con los ojos fijos en su hermana. La frecuencia cardíaca es de 180. La temperatura ha bajado a 39 degs, pero tiene convulsiones, le dijo la paramédica. Una joven llamada Sarah al conductor. Pisa a fondo. Zane extendió la mano y tomó la de Jace. El niño se estremeció y luego, lentamente, con vacilación, dejó que sus dedos se cerraran alrededor del pulgar de Zane. Su agarre era débil, tembloroso. ¿Va a morir?, susurró Jace, con una voz apenas audible por encima de la sirena. No, dijo Zane, forzando una certeza en su voz que no sentía. Los médicos la curarán, igual que tú empezaste a hacerlo. Al llegar al Denver General, los separaron. El equipo de traumatología se abalanzó sobre la camilla de Lily y la llevó a la sala 1, una vorágine de batas amarillas y órdenes urgentes. Zane intentó seguirlos, pero una enfermera lo condujo suavemente hacia la sala 3, donde estaban llevando a Jace. No puedo dejarla, protestó Zane mirando hacia atrás. Está en las mejores manos, papá, dijo la enfermera con firmeza. Pero tu hijo te necesita ahora mismo. Míralo. Zane miró. Jace estaba sentado en el borde de la enorme cama de hospital, pareciendo diminuto y perdido en la estéril habitación blanca. Parecía aterrorizado por los extraños que lo rodeaban. Zane asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta, y se dirigió hacia su hijo. Elder Iris Thorne, el pediatra de guardia, entró en la habitación. Era un hombre alto con gafas colocadas en el extremo de una nariz larga y un comportamiento que irradiaba calma y eficiencia. Se movía con rapidez, comprobando la respuesta de las pupilas de Jace, escuchando su corazón, palpando su abdomen. Desnutrición de grado 3, murmuró el Dr. Thorne a la enfermera, con voz baja pero audible para Zane. La pérdida de masa muscular es significativa. La deshidratación es moderada. Y mira estas manos. Levantó los dedos magullados y sangrantes de Jace. ¿Lesiones por inmersión, químicas o térmicas? ¿Agua fría?, preguntó Zane con voz ronca, de pie junto a la cabecera de la cama. Estaba tratando de refrescar a su hermana. Llevaba horas escurriendo toallas. El doctor Thorne miró a Zane y luego volvió a mirar al niño, con un destello de profundo respeto en su rostro. Valiente muchacho, vamos a vendarlo y vendarlo. De repente, la cortina de la sala se abrió de golpe. Un médico residente asomó la cabeza, con aspecto pálido. Doctor Thorne, han llegado los resultados de las pruebas del bebé de la sala 1. Tiene que ver esto. Thorne se disculpó y salió. Zane se quedó junto a Jace, acariciándole el pelo enmarañado. A través de la fina cortina, Zane podía oír a los médicos hablar. Los niveles de sodio son críticos, dijo el residente. 190. Eso no es solo deshidratación. Hiperremia, respondió la voz de Thorne, aguda y enfadada. Intoxicación por sal. Alguien le estaba dando al bebé líquidos con alto contenido en sodio. Eso extrae el agua de las células cerebrales. Provoca que el cerebro se encoja y se separe del cráneo. Eso explica las convulsiones. Zane sintió que le fallaban las rodillas. Sal. Mara no solo los había descuidado. No solo había sobrecalentado la habitación, había envenenado activamente la leche de Lily. Fue una ejecución química metódica. Dentro de la sala 3, la enfermera, una mujer amable llamada Becky, con coloridos personajes de dibujos animados en su bata, sonrió amablemente a Jace. Muy bien, cariño, dijo con suavidad. Tenemos que quitarte esta ropa sucia para ponerte una bata calentita y mirarte la barriguita. ¿Te parece bien? Jace negó violentamente con la cabeza, agarrándose el dobladillo de su camisa gris, demasiado grande y sucia. No, no, quítamela. No pasa nada, Jace, dijo Zane acercándose. Solo es un chequeo. Papá está aquí. Jace miró a Zane con ojos suplicantes, pero poco a poco soltó la camisa. Becky levantó la tela y se la quitó por la cabeza a Jace. La camisa se desprendió. La sala quedó en silencio. Becky jadeó y se llevó la mano a la boca. El doctor Thorne
Thorne, que acababa de regresar a la habitación, se detuvo en seco. Zane sintió que el aire abandonaba sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. La espalda de Jace era un mapa de agonía. No eran solo las costillas protuberantes, que sobresalían como el casco de un barco hambriento. Era la piel en sí. Estaba cubierta de cicatrices, algunas viejas y plateadas, otras rosadas y nuevas, otras aún con costras. Había largas y finas marcas que le rodeaban los costados. Había quemaduras circulares que parecían sospechosamente la punta de un mechero. Y cerca de los omóplatos había hematomas rítmicos distintivos, ecos morados y amarillos de repetidos traumatismos contusos. «Dios mío», susurró Thorne. Zane se quedó mirando las cicatrices. Recorrió las líneas con la mirada, incapaz de respirar. Él había bañado a Jace. Él lo había vestido. ¿Cómo no lo había visto? «Porque nunca estabas allí», gritó una voz en su cabeza. «Porque ella lo bañaba cuando tú estabas en casa. Porque ella lo vestía con mangas largas y te decía que tenía frío fácilmente. Porque confiabas en ella». «¿Jace?» La voz de Zane era un desastre. «¿Quién te hizo esto?» Jace no respondió. Encogió los hombros, tratando de ocultar su espalda, tratando de desaparecer. «Necesito una consulta», le dijo el doctor Thorne a la enfermera, con un tono estrictamente profesional para ocultar su ira. «Traiga al doctor Rosalie aquí ahora mismo». 10 minutos más tarde, entró la doctora Elena Rosales. Era una mujer menuda, de cálida piel morena y ojos que parecían tener una capacidad infinita de paciencia. No llevaba bata blanca. Llevaba un cardigan suave y se sentó en un taburete con ruedas. Así que estaba más baja que Jace y le miraba hacia arriba en lugar de hacia abajo. No le preguntó por las quemaduras. No le preguntó por la sal. Simplemente se presentó y le preguntó a Jace si le gustaba la gelatina azul que le había traído la enfermera. Jace asintió con la cabeza y tomó una cucharada pequeña, mirando a Zane cada pocos segundos, como si pidiera permiso para comer. «Jace», dijo la doctora Rosales en voz baja, «tu padre me ha dicho que eres un superhéroe. Dice que hoy has salvado a tu hermana». Jace bajó la mirada hacia sus manos vendadas. «Lo intenté». «Hiciste más que intentarlo», dijo Rosales. «Pero los superhéroes a veces necesitan pedir refuerzos. Cuando los malos se vuelven demasiado fuertes, Batman llama a Gordon, ¿verdad?» Jace volvió a asentir. «Quiero entender algo, Jace», continuó Rosales, con su voz manteniendo ese hipnótico y tranquilizador tono. «Sabías que Lily estaba enferma, sabías que estaba sufriendo, y sabías que tu padre tiene un teléfono y una radio». Hizo una pausa, esperando a que Jace la mirara a los ojos. «¿Por qué no lo llamaste? ¿O por qué no saliste corriendo y se lo dijiste a un vecino?» El silencio en la habitación era denso. El pitido del monitor cardíaco parecía ralentizarse. Jace miró a Zane. El terror había vuelto a sus ojos, ese mismo miedo primitivo que Zane había visto en la guardería. «No pude», susurró Jacice. «¿Por qué no, amigo?», preguntó Zane, dando un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo habría venido, habría volado a casa. ¿Por qué no me lo dijiste?» Jacice comenzó a temblar. Se llevó las rodillas al pecho. «Porque eres policía», dijo Jace. Zane frunció el ceño, confundido. «Sí, lo soy. Eso significa que ayudo a la gente». Jace negó con la cabeza. «No, mamá. Mara dijo que los policías tienen que castigar a los niños malos. Dijo, ese es tu trabajo». Jace miró a la doctora Rosalie y luego volvió a mirar a su padre, bajando la voz hasta convertirla en un susurro aterrado, y confesó la pesadilla que lo había mantenido en silencio durante 2 años. Ella dijo, «Tú tienes una pistola», dijo Jace con voz temblorosa, «y un gran palo negro. La porra». Zane sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Ella dijo, «Si se lo contaba a alguien, si la delataba, te diría que fui yo quien le hizo daño a Lily». Jace soltó las palabras de golpe, llorando. «Dijo que te diría que yo golpeé a Lily y que, como eres policía, tendrías que creer a la adulta. Dijo que cogerías tu porra y tu pistola y que harías tu trabajo conmigo». Jace miró sus manos vendadas, con la vergüenza inundándole el rostro. «No quería que nos dispararas, papá.
No quería que me pegaras con la porra, así que prometí que no lo diría. Prometí que me portaría bien. La confesión flotaba en el aire estéril como la hoja de una guillotina. No era solo miedo al maltrato, era miedo a él. Mara había tomado los símbolos del honor de Zane, su placa, su arma de servicio, su porra, y los había convertido en los monstruos bajo la cama de Jace. Había convencido a un niño de 5 años de que el amor de su padre dependía de su silencio y de que la profesión de su padre era una amenaza, no un escudo. Zane miró a su hijo, ese niño destrozado, hambriento y lleno de cicatrices que había soportado torturas para proteger a su hermana del padre, que creía que los mataría. La fuerza que había sostenido a Zane durante la huida, el arresto y el trayecto en ambulancia finalmente se evaporó. «Dios mío», exclamó Zane con voz entrecortada. Sus piernas cedieron. No cayó con elegancia. Se derrumbó. Golpeó el suelo del linóleo del hospital con fuerza, y sus rodillas impactaron contra el suelo con un ruido sordo que resonó en la silenciosa habitación. Enterró la cara entre las manos, se agarró el pelo y dejó escapar un sonido que no era ni un sollozo ni un grito. Era el sonido del corazón de un hombre partiéndose en dos. «Lo siento», lloró Zane, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en el suelo, ajeno a los médicos y enfermeras. «Lo siento mucho, mucho». Jace se sentó en la cama y observó a su padre, el gigante, el policía, el verdugo, derrumbarse en el suelo llorando, y por primera vez el miedo en los ojos del niño comenzó a desaparecer, sustituido por un atisbo tentativo y confuso de la verdad. El monstruo no era el hombre que yacía en el suelo. El monstruo era la mujer esposada. La casa ya no era un hogar. Era el caso número 204 y 982. La cinta amarilla de la escena del crimen ondeaba con la brisa de la tarde, envolviendo los robles del jardín delantero como una decoración navideña. La impecable entrada estaba llena de patrullas y la voluminosa furgoneta de la unidad de investigación de la escena del crimen. Se habían instalado focos en el césped que proyectaban duras sombras artificiales sobre la fachada colonial, despojándola de cualquier ilusión de calidez suburbana. Zane se agachó para pasar por debajo de la cinta, con su placa colgada del cuello con una cadena. Se había lavado la cara en el baño del hospital, frotándose las lágrimas hasta dejar la piel en carne viva, pero sus ojos seguían enrojecidos y hundidos. No estaba allí como padre. Había dejado a Jace durmiendo bajo la atenta mirada de la doctora Rosalie y un guardia armado. Estaba allí como testigo principal y defensor de la víctima. Tenía que cerrar el ataúd. De pie en el porche estaba el detective Silas Vance, un hombre que parecía tallado en granito y abandonado bajo la lluvia durante demasiado tiempo. Vance era el investigador principal de delitos graves. Calvo, vestía una gabardina arrugada y tenía un cigarro apagado masticado hasta convertirlo en pulpa en la comisura de la boca. «Zane». Vance asintió con la cabeza, con una voz grave y ronca. «¿Cómo es que los niños están vivos?», dijo Zane, con un sabor a ceniza en la boca. «Pero apenas. Jace tiene lesiones graves. Vance Grimst, la vamos a acusar de 2 cargos de maltrato infantil agravado y poner en peligro a un menor. El fiscal del distrito está presionando para que se le acuse de intento de asesinato, pero su abogado ya está haciendo ruido. Van a alegar locura, psicosis posparto. Dirán que se volvió loca, que no sabía lo que hacía. Sin pruebas de premeditación, va a ser difícil convencer al jurado». «No se volvió loca», dijo Zane, apretando la mandíbula. «Estaba comprobando un termómetro. Estaba contando los minutos que faltaban para la muerte cerebral. Eso no es psicosis, son matemáticas. Yo lo sé y tú lo sabes», dijo Vance, cambiando de postura. «Pero a la ley le gusta el papel. Hemos registrado todo el lugar. Hemos encontrado la sala en la cocina. Hemos encontrado el calentador. Pero necesitamos un mapa. Necesitamos ver lo que hay dentro de su cabeza». Zane miró más allá de Vance, hacia el vestíbulo, donde los técnicos forenses buscaban huellas. Cerró los ojos y se obligó a revivir la entrada. Las imágenes, los sonidos, los olores. Pensó en Rollo.
Cuando entraron por primera vez en la casa, antes de ir a la guardería, Rollo estaba agitado, no solo por las feromonas del miedo que provenían del piso de arriba, sino por algo más. Se había detenido en el pasillo, había ladrado a la puerta del dormitorio principal. ¿Dónde está mi perro?, preguntó Zane de repente. La unidad K9 lo tiene en la parte trasera de un coche patrulla. No dejaba que nadie más lo tocara, dijo Vance. Sácalo, ordenó Zane bajando del porche. Él sabe dónde está. ¿Dónde está el mapa?, dijo Zane. Trae al perro. 5 minutos más tarde, Rollo estaba de vuelta en el interior. En cuanto Zane cogió la correa, el comportamiento del perro cambió. Dejó de dar vueltas nervioso. Se apoyó contra la pierna de Zane, ofreciéndole un breve momento de consuelo antes de volver al modo de trabajo. Busca, susurró Zane. Esta vez no llevó a Rollo al cuarto de los niños. Lo llevó al dormitorio principal, en la primera planta. La habitación olía a ambientador de lavanda y al caro perfume de Mara, un aroma que solía hacer sonreír a Zane, pero que ahora le provocaba náuseas. La cama estaba perfectamente hecha. El tocador estaba ordenado. Rollo se movió por la habitación, olfateando el aire con respiraciones cortas y profundas. Pasó por alto la cama. Pasó por alto las mesitas de noche. Se dirigió directamente al vestidor. Era un espacio cavernoso revestido con estanterías a medida. La ropa de Mara estaba clasificada por colores: blancos, beiges, pasteles. Era un santuario dedicado a su imagen de perfección. Ya hemos tirado esto, dijo un técnico con un traje blanco Tyvek, saliendo de allí. Solo ropa y zapatos. Nada fuera de lo normal. Rollo dice lo contrario, murmuró Zane. El perro estaba en lo más profundo del armario, más allá de los vestidos colgados. Estaba concentrado en el zapatero, una exposición de tacones y botas que iba del suelo al techo, concretamente en el estante inferior. Rollo empezó a gemir. Arañó la madera, dejando marcas blancas en el acabado de caoba con sus garras. No arañaba el estante en sí, sino una pila de cajas en la esquina. Déjalo, dijo Zane con suavidad. Rollo retrocedió, se sentó y se quedó mirando fijamente el objetivo. Zane se puso un par de guantes de látex. Se arrodilló. Las cajas eran distintas, de color rojo brillante con letras doradas. Salvatore Ferragamo. A Mara le encantaban los zapatos italianos. Los compraba como inversión, solía decir. Zane movió las 3 cajas superiores. Parecían normales, moviéndose con el peso del calzado que había dentro. Pero cuando llegó a la 4.ª caja, una caja más vieja y ligeramente rayada en la parte inferior de la pila, notó que era diferente. Era pesada, pero el peso era denso, sólido. No se deslizaba como lo haría un par de zapatos de tacón. Sacó la caja. Vance, llamó Zane, quizás quieras ver esto. El detective entró en el armario trayendo consigo la luz intensa de su linterna. Zane levantó la tapa. Dentro no había zapatos. Sobre un lecho de papel de seda arrugado había una gruesa pila de documentos sujetos con un clip y un cuaderno de cuero negro. El corazón de Zane latía con fuerza contra sus costillas. Reconoció el logotipo de los documentos, Pacific Life Insurance. Primero cogió los papeles. Sus ojos recorrieron la portada. Era una póliza de seguro de vida temporal. Asegurado, Jaceys Whitmore. Beneficiaria, Mara Whitmore. Importe de la indemnización, 1,000. Pasó la página. Asegurada, Lily Whitmore. Beneficiaria, Mara Whitmore. Importe de la indemnización, 500,000. Las pólizas tenían fecha de hacía 6 meses, justo cuando Zane había comenzado su larga misión encubierta. $3 millones. Vance silbó en voz baja. El sonido carecía de admiración. Ahí está tu motivo. No solo estaba cansada de ser madrastra, buscaba una recompensa económica. Sigue leyendo, dijo Zane con voz fría. Cogió el cuaderno. Era un diario de piel de topo. Mara solía decirle que lo usaba para escribir un diario de gratitud y planificar las comidas. Zane lo abrió. Las primeras páginas eran mundanas. Listas de la compra, horarios de yoga, recordatorios para llamar a su madre.
Pero al pasar a la mitad del libro, la letra cambió. Se volvió irregular, apresurada. Las entradas no estaban fechadas con días del calendario. Estaban fechadas por fases. Fase 1, acondicionamiento. El sujeto A, el niño, es resistente. Come de todo. Hay que restringir la ingesta calórica poco a poco para que parezca un problema de metabolismo. Le dije que Z odia a los niños gordos. Dejó de pedir repetir. Zane sintió una oleada de náuseas. Tuvo que apoyarse en el zapatero para no caerse. Fase 2. El bebé. Es fácil fingir que rechaza la leche. Solo hay que añadir sal. Al principio, no demasiada, solo la suficiente para que vomite. El médico dijo que era reflujo. Idiotas. Hoy aumenté la dosis. Durmió 6 horas seguidas. Se logró un estado similar al coma. Dios mío, susurró Vance, leyendo por encima del hombro de Zane. Esto no es un diario. Es un informe de laboratorio. Zane pasó la página. La letra era precisa, casi emocionada. Fase 3. El evento. Z se va por 2 semanas. Una oportunidad perfecta. El clima se está calentando, pero si enciendo la calefacción, puedo simular un aumento de fiebre. Objetivo: insuficiencia respiratoria o convulsiones que induzcan la muerte cerebral. Si el niño ayuda, puedo culparlo por negligencia. Está tan desesperado por complacer. Le diré a Z que el chico intentó jugar a ser médico y lo estropeó todo. Una tragedia. Una doble tragedia. El pago se realizará 30 días después del certificado de defunción. Zane se quedó mirando las palabras. Insuficiencia respiratoria natural. Ella lo había escrito. Había planeado la física, la biología, la psicología. Había calculado exactamente cuánta sal poner en una botella y exactamente cuántos grados subir el dial de la calefacción. Pasó a la última entrada, escrita esa misma mañana. Hoy es el día. Lily está débil. Jace está destrozado. Z está a 500 metros. A la hora de cenar, seré una madre afligida. Nota para mí misma. Comprar rímel resistente al agua para el funeral. Zane cerró el libro de golpe. El sonido resonó como un disparo en el espacio reducido del armario. El aire de la habitación se volvió repentinamente enrarecido. Zane miró las filas de zapatos caros, la ropa ordenada por colores, la fachada de una vida perfecta. Todo era un disfraz para un depredador que había estado durmiendo en su cama, dándole un beso de despedida y luego despertándose para torturar a sus hijos. Le entregó el libro a Vance. Ahora sus manos estaban firmes. El dolor seguía ahí, vasto y aplastante, pero estaba siendo cubierto por una certeza fría y férrea. ¿Es suficiente para demostrar premeditación?, preguntó Zane. Vance tomó el libro y lo guardó en una bolsa de pruebas. El plástico crujió ruidosamente. Zane, dijo Vance mirándolo a los ojos, con esto, ella nunca volverá a ver la luz del sol. Va a morir en una caja de hormigón. Zane se puso de pie, se quitó los guantes de látex y los dejó caer al suelo. Bien, dijo Zane. Miró a Rollo. El perro estaba sentado pacientemente, observándolo. Rollo no sabía nada de pólizas de seguro ni de citas en los tribunales. Solo sabía que habían encontrado al malo y que el líder de la manada estaba a salvo. Zane se arrodilló y hundió las manos en el pelaje del perro, apoyando la frente contra el ancho cráneo del animal. «Lo has conseguido, amigo», susurró Zane, con la voz cargada de emoción. «La has atrapado». Rollo lamió la mejilla de Zane, una ruda y húmeda muestra de afecto. Zane se levantó y salió del armario, dejando atrás la caja de zapatos roja y la vida que creía tener. Salió del dormitorio, pasó junto a los técnicos de la escena del crimen y la cinta amarilla. Salió al aire fresco de la noche, respiró profundamente y llenó sus pulmones de oxígeno que no olía a lavanda y mentiras. Tenía un hijo al que consolar. Tenía una hija a la que cuidar. Y por primera vez en meses, sabía exactamente quién era el enemigo y cómo destruirlo. El martillo golpeó el bloque de caoba con un sonido que parecía más el corte de una pesada cadena que un veredicto. En el caso del pueblo contra Mara Whitmore, la jueza había dictado sentencia, y su voz resonó en la abarrotada sala del tribunal de Denver hace 2 semanas.
El jurado declara a la acusada culpable de todos los cargos, incluido el de intento de asesinato en primer grado. Zane estaba de pie en el porche de su nueva casa, con el recuerdo de ese momento repitiéndose en su mente como una canción favorita. Recordaba el rostro de Mara, no la máscara de la madre perfecta, ni la arrogancia de la manipuladora, sino el rostro gris y vacío de una mujer que se daba cuenta de que sus cálculos finalmente habían fallado. No había gritado, no había llorado. Simplemente se había quedado mirando la mesa de pruebas, donde se encontraban la caja roja de zapatos Ferragamo y el cuaderno negro, los artífices de su caída. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, había concluido el juez. Que se cumpliera de forma consecutiva, eso era el pasado. Era un libro cerrado archivado en un cajón oscuro. Zane dio un sorbo a su café y miró al presente. El presente era vibrante. Estaba vivo. Había vendido la casa colonial en las afueras 3 semanas después del arresto. No podía pasar por delante de la puerta de la guardería sin que se le acelerara el corazón. No podía mirar las impolutas alfombras blancas sin ver la mancha fantasma del miedo de Jace. Así que había cogido el capital y los ahorros y se había mudado 30 millas al oeste, a las estribaciones de las montañas rocosas. La nueva casa era una extensa cabaña de madera construida con robusto cedro y piedra. No era perfecta. Los suelos crujían, la chimenea tenía un tiro un poco delicado y siempre había una capa de polvo procedente del camino de entrada sin asfaltar. Era desordenada, era caótica, era perfecta. Era un cálido sábado dorado a finales de octubre, un día de verano indio en el que la temperatura rondaba los 20 decadectics. Los álamos que rodeaban la propiedad estaban cubiertos de hojas amarillas y doradas, que brillaban contra el verde intenso de los pinos. Abajo, en el jardín, se desarrollaba una escena de alegría pura y sin adulterar. Jace estaba corriendo. 6 meses antes, Jace era un esqueleto envuelto en piel gris, que tropezaba con sus propios pies. Hoy era un chico lleno de energía. Llevaba unos vaqueros manchados de hierba en las rodillas y una sudadera roja brillante que le quedaba bien. Tenía las mejillas redondas y sonrosadas por el esfuerzo. Los huecos debajo de sus ojos se habían rellenado gracias a meses de tortitas, batidos de proteínas y noches de pizza. «¡Lánzala lejos, Rolo!», gritó Jay, con una voz clara y fuerte, sin el temblor susurrante que le había caracterizado durante tanto tiempo. Lanzó una pelota de tenis amarilla neón con todas sus fuerzas. No fue un gran lanzamiento. La pelota se tambaleó en el aire y se desvió hacia la izquierda. Pero a Rolo no le importó. El pastor alemán, con su pelaje espeso y brillante bajo el sol otoñal, se lanzó tras la pelota. Ahora estaba jubilado. Zane lo había retirado del servicio activo el mismo día que él dimitió de la policía. Ahora ambos eran civiles. El único trabajo de Rollo era perseguir pelotas y dormir a los pies de la cama de Jace. Rollo atrapó la pelota en el aire con un elegante movimiento de sus mandíbulas y regresó trotando, moviendo la cola con un ritmo lento y satisfecho. Sentada en una manta de picnic cerca estaba Lily. Ahora tenía 16 meses. Era una fuerza de la naturaleza regordeta y burbujeante. Los médicos habían estado preocupados por sus riñones y el desarrollo de su cerebro después de la intoxicación por sal y el calor. Pero ella había demostrado ser tan resistente como su hermano. Apilaba bloques de madera, los derribaba y aplaudía, y su risa resonaba como campanas de viento en el aire de la montaña. Zane los observaba con un nudo en la garganta. Dejó el café en la barandilla. Él también había cambiado. El uniforme había desaparecido, sustituido por camisas de franela y botas de trabajo. Había abierto un centro de adiestramiento privado para perros de servicio al final de la calle. Trabajaba con perros traumatizados, rehabilitándolos y enseñándoles a confiar de nuevo. Era un trabajo adecuado. Todas las mañanas estaba en casa para desayunar. Todas las noches arropaba a sus hijos. Nunca se saltaba una comida. Jay dejó de correr y miró hacia el porche. Vio a Zane observándolo y lo saludó con la mano. Entonces pareció recordar algo. Se palpó los bolsillos y corrió hacia la mesa de picnic, donde había una caja de lápices de colores y un cuaderno de dibujo abierto.
Garabateó frenéticamente durante unos minutos, con la lengua asomando por la comisura de la boca en señal de concentración. Rollo se sentó a su lado, jadeando, observando el proceso artístico con sus serios ojos ámbar. Zane bajó los escalones, con la grava crujiendo suavemente bajo sus botas. Se acercó a su hijo y se arrodilló en la hierba para quedar a la altura de sus ojos. ¿En qué estás trabajando, amigo?, le preguntó Zane. Jace levantó la vista, radiante. Es para ti, para tu oficina. Arrancó la página del cuaderno de bocetos y se la entregó a Zane con las dos manos, tratándola como si fuera un documento sagrado. Zane cogió el papel. Estaba dibujado con los trazos gruesos y audaces de un niño que ya no tenía miedo de dejar huella en el mundo. En el centro de la página había una figura dibujada con lápiz azul. Era enorme, se elevaba por encima de todo lo demás con músculos exagerados y una insignia que parecía una estrella. En una mano, el gigante sostenía un gran objeto dorado. «Ese eres tú», explicó Jace, señalando con un dedo que tenía una leve cicatriz en el nudillo. «Y esa es la llave». A la izquierda del gigante había una bestia negra garabateada con orejas puntiagudas y lengua roja. «Ese es Rollo», dijo Jay. «Tiene dientes grandes para asustar a los monstruos». Y detrás del gigante y el perro había dos figuras más pequeñas. Una sostenía la mano de la otra. La más grande de las dos figuras pequeñas tenía un escudo dibujado en el pecho, un escudo de Superman, pero de color verde. «Y esos somos Lily y yo», terminó Jace. Zane estudió el dibujo, con la vista ligeramente borrosa. Trazó el objeto dorado que el gigante sostenía en la mano. «¿Por qué tengo una llave?», preguntó Zane en voz baja, con la voz entrecortada. Yacé se lo miró, con ojos serios y sabios para sus 6 años. Extendió la mano y tocó la de Zane. «Porque tú eres el que abre», dijo Jace simplemente. «Mamá cerró las puertas con llave. Le gustaban las cerraduras, pero tú llegaste a casa y usaste la llave. Tú abres la puerta y dejas entrar el aire». Zane sintió como una lágrima le resbalaba por la mejilla, pero no se la secó. Dejó que Jace la viera. Quería que Yacese supiera que los hombres pueden llorar, que los padres pueden sentir otras cosas además de ira. «¿Y Rollo?», preguntó Zane, señalando el garabato negro. «Rollo es el caballero», declaró Yacese, hinchando el pecho. «Él protege el castillo. Si alguien intenta hacernos daño, Rollo le morderá el trasero». Zane soltó una risa húmeda. «Sin duda lo hará. ¿Y esto?». Zane señaló el escudo verde en la figura de palo de Jace. «¿Eres tú?». Jace asintió enérgicamente. «Yo soy el protector. Tú abres las puertas y Rollo muerde a los malos, pero yo cuido de Lily. Me aseguro de que tenga agua. Me aseguro de que no pase calor. Ese es mi trabajo». Ya no lo decía con miedo. No era la confesión desesperada de un niño que se frotaba las manos hasta dejarlas en carne viva en el lavabo del baño. Lo decía con orgullo. Jace había tomado su trauma, la horrible carga que se había visto obligado a llevar, y la había transformado en una insignia de honor. No era una víctima, era un protector. Zane abrazó a Jason, hundiendo la cara en el cuello del niño, oliendo el sol, las agujas de pino y el leve aroma de los crayones. Era el mejor olor del mundo. «Eres el mejor protector que conozco», le susurró Zane al oído. «Mejor que yo, mejor que nadie». Jace le devolvió el abrazo, apretándolo con fuerza con sus brazos fuertes y sanos. «Te quiero, papá. Yo también te quiero, Jace». Hasta la luna ida y vuelta. Lily, intuyendo que se avecinaba un abrazo grupal, abandonó sus bloques y se acercó tambaleándose, chocando contra la pierna de Zane y exigiendo que la levantaran. Zane la cogió con un brazo, manteniendo el otro alrededor de Jace. Rollo, que no quería quedarse fuera, apoyó su pesado cuerpo contra ellos, completando el círculo. Se quedaron allí sentados durante mucho tiempo bajo el dosel dorado del roble, bañados por el calor del sol otoñal. Las sombras del pasado eran largas, pero la luz era más fuerte. Zane volvió a mirar el dibujo que tenía en la mano, el gigante con la llave. Había pasado años pensando que su trabajo consistía en encerrar a los malos. Creía que la justicia tenía que ver con jaulas y esposas. Pero al mirar a sus hijos, felices y seguros en el aire de la montaña, se dio cuenta de que se había equivocado.
Su trabajo no era encerrar cosas. Su trabajo era abrirles el futuro, asegurarse de que ninguna puerta se interpusiera nunca más entre ellos y la luz. ¿Quién quiere helado?, preguntó Zane, levantándose y subiendo a Jace a sus hombros. Yo, gritó Jace, agarrándose al pelo de su padre. De chocolate. Baba, chilló Lily. De chocolate será. Se rió Zane marchando hacia la casa, con su mochila moviéndose con él. El viento susurraba entre las hojas cambiantes, sonando como un susurro de aprobación. La pesadilla detrás de la puerta de roble había terminado. La vida bajo el roble acababa de comenzar. Esta historia nos recuerda que el mayor regalo que podemos dar a nuestras familias no es solo nuestro apoyo económico, sino nuestra verdadera presencia. Zane pensaba que estaba siendo un buen padre al trabajar duro para mantener a su familia, pero su ausencia dejó una puerta abierta para que entrara la oscuridad. Debemos aprender a observar de cerca a nuestros seres queridos, a confiar en la intuición que Dios nos ha dado cuando algo nos parece mal y a escuchar las cosas que nuestros hijos tienen demasiado miedo de decir. Ser un protector significa estar lo suficientemente presente como para ver la verdad y ser lo suficientemente valiente como para abrir las puertas que mantienen a nuestros seres queridos en la oscuridad. Si la valentía de Jace y la lucha de Zane por su familia te han conmovido, por favor muestra tu apoyo pulsando el botón me gusta y compartiendo este video con un amigo o familiar. Tu interacción nos ayuda a compartir historias más poderosas de fe, redención y amor. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Padre Celestial, te pedimos tu protección divina sobre todos los hogares aquí representados hoy. Coloca un cerco de seguridad alrededor de nuestros hijos y nietos. Danos los ojos para ver las heridas ocultas de nuestros seres queridos, la sabiduría para confiar en los instintos que nos has dado y el valor para ser los protectores que nuestras familias necesitan. Que tu luz brille en cada rincón oscuro, trayendo sanación y paz. Si recibes esta bendición y crees en el poder de proteger a nuestros pequeños, escribe amén en los comentarios a continuación.